en este tiempo que vamos a pasar meditando su palabra. Estoy segura que el Espíritu Santo trajo mucha revelación en esta palabra, sobre todo para muchas de nosotras que estamos en el exilio. Esta es una palabra que el Señor me inquietó muchísimo a compartirla con todas ustedes, porque yo siento que el Espíritu Santo quiere hablar en este día, sobre todo para cada una de nosotras que estamos viviendo la injusticia. La injusticia de tener que haber abandonado nuestro país, nuestra familia, nuestras culturas y nuestro ser. Hoy el Señor les va a hablar a cada una de ustedes a través de la justicia, porque el mensaje se titula de la justicia de Dios, nadie se salva. Y hoy vamos a declarar en este tiempo y en este momento que el Señor va a derramar su justicia en cada hogar, en cada nación que está sufriendo opresión, que está sufriendo injusticia y que estamos viendo líderes y gobernantes que están en el país causando dictadura, causando divisiones, causando mal a cada una de las familias. El libro de Proverbios, el capítulo 10, me lleva a transmitir hoy en día este mensaje. Un mensaje basado en las escrituras, en las enseñanzas, el cual inicia, sabemos que el libro de Proverbios es un libro con mucha sabiduría, es un libro con exhortación. Proverbios 10:6, el justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. Y el Espíritu Santo me lleva a estudiar lo que fueron las profecías de un profeta de nombre Amós, uno de los 12 profetas menores, llamados por Dios a llevar un mensaje al pueblo de Israel, a un pueblo que, a pesar de que estaba viviendo en ese tiempo abundancia, estaba viviendo lo mejor, veíamos cómo la iglesia, las finanzas, muchas cosas estaban en orden. Lo bueno que tenía este pueblo era a costa de oprimir otras naciones. La persona justa es una persona equilibrada que reparte, por así decirlo, de manera justa, equitativa a los demás. Una persona justa siempre va a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y al temor del Señor. Entonces, nosotros podemos decir que una persona justa va a aplicar igualdad y no injusticia, cosa que vemos últimamente en estos tiempos, desigualdad e injusticia. Entonces este mundo está gobernado por personas llenas de injusticia y falta de temor verdadero del Señor. ¿Cómo podemos saber nosotros si somos unas personas justas? Muchas veces me ha pasado, y yo estoy segura que a más de una de ustedes les ha pasado, que van a un supermercado y ven a la cajera que les entrega el vuelto equivocado, les da el vuelto de más. Y hay personas que cuando tienen el vuelto de más, se la tiran de vivas y no le devuelven el cambio de más a la cajera, pensando que como ella no se dio cuenta, pues ella no se dio cuenta, yo me hago la loca y yo no voy a devolverle su cambio. Amada, tenga temor del Señor, porque si la cajera no se dio cuenta, pero usted se dio cuenta de eso y se hace la loca, tenga claro que el Señor va a hacer justicia. A lo mejor no lo va a hacer ahora, pero más adelante puede ocurrir que a ti te van a quitar dinero. Ese dinero que tú le quitaste a esa persona se te va a perder a ti porque tú estás actuando con predeterminación. Entonces usted tiene que despertar el verdadero temor de Dios a la hora de ser justa. También vemos si como madres tenemos hijos, varios hijos, es igual tratar a nuestros hijos de manera equitativa, de manera correcta, porque no podemos darle más amor a uno y a otro no. En las iglesias podemos ver pastores que muestran su favoritismo hacia algún hijo. Tenemos que aplicar la justicia en todo lado. Si yo soy una mujer que empleo la justicia, yo debo caminar con temor
y sabiduría verdadera de Dios, entendiendo que si yo soy justa, a mí no me va a sobrevenir el castigo como le vino el castigo al pueblo de Israel. Y la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Si usted es una persona que está actuando de manera injusta delante de otro, amadas, yo no sé cómo es, yo no sé qué es eso que usted está haciendo, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y el Señor lo sabe. Si usted está poniendo en su contra la palabra del Señor con maldad e injusticia, sépalo que el Señor no se queda con nada y que el Señor no puede ser burlado, como dice su palabra. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo puedo yo ejercer la justicia? Lo primero que nosotros tenemos que hacer a la hora de aprender a que la justicia prevalezca es aprender a tomar turnos. Tenemos que aprender a esperar. Muchas veces vamos al banco, a un supermercado, y esto lo podemos ver muchísimo en este tiempo en Venezuela. Hay personas que no aprenden a esperar su turno, pasando por delante de los demás. Lo podemos ver en este tiempo en las colas de gasolina que se están haciendo en Venezuela, donde pasan muchísimas personas más de 6 horas en una cola para surtir a su carro de combustible. Vemos que llega la persona que tiene el contacto con el general, con el coronel, con el de aquí, con el de allá, aprovechándose del poder que está ejerciendo esa persona en este tiempo para pasar por encima de aquellos que ya llevaban horas haciendo su cola y aprovecharse de la influencia que tiene para pasar sobre la justicia de esa persona que ya llevaba horas en su cola, bien sea en un supermercado o en otro lado. Amadas, tenemos que aprender a ser justas. No se esté aprovechando de la influencia que usted tiene en este tiempo para pretender pasar por encima de otro, porque acuérdense que Dios no puede ser burlado. Otro caso, ¿cómo podemos ejercer la justicia? Pensar de manera en que nuestras acciones pueden afectar a los demás. Porque te pregunto a ti, amada, ¿cómo tú te sentirías cuando una persona viene a tomar acciones en contra tuya sin tú estar atenta o apercibida de algo? ¿Cómo tú te sentirías cuando una persona viene después que tú tienes ratos en esa cola para surtir gasolina o en esa cola para conseguir un producto de primera necesidad que no lo hay? ¿Cómo tú te vas a sentir cuando esa persona viene a pasar sobre ti? Este es un momento donde tú tienes que aplicar la justicia, ser justa de esta manera, poniéndote en la posición de otra persona y en las acciones, en que tus acciones van a traer cosa negativa en los demás. Otra forma de aplicar la justicia es escuchar a las personas con mente abierta. Pasaba ayer que cuelgo un mensaje en mi Instagram y viene una persona que estoy segura que no tiene la revelación del Espíritu Santo a emitir un comentario donde estamos hablando y discutiendo la palabra del Señor, y lo que quería transmitir el mensaje era la sabiduría. Hay personas que vienen a opinar y a decir cosas, a emitir comentarios sin pensar que lo que están diciendo va a traer una consecuencia. Amadas, tenemos que tener cuidado de venir al muro de otra persona, a la cuenta de otra persona o a la vida de otra persona a opinar sin tener conocimiento de lo que está sucediendo, porque eso puede traer a nosotras cosas negativas. Seamos mente abierta. Tenemos que ser de mente abierta, entender que no todos tenemos el mismo modo de pensar y pedirle al Espíritu Santo que sea Él trayendo revelación a nosotras de su palabra para evitar caer en error. Hoy de verdad pídanle al Espíritu Santo y le pido al Espíritu Santo que les quite ese espíritu de error para tomar decisiones injustas, para opinar de manera injusta, para hacer las cosas injustas. El Señor quiere levantar naciones, iglesias, mujeres, hombres
que caminen en la justicia y que no se dejen llevar por emociones, que no se aprovechen de que tienen un llamado, un cargo político grande para valerse de eso y aplicar la injusticia, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Repita desde su casa: Dios no puede ser burlado. Yo soy una mujer que voy a trabajar desde la justicia y que le pido al Espíritu Santo en este tiempo y en esta tarde que Él venga sobre mi vida a comportarme de la manera que el Señor quiere que yo me comporte para aplicar esa justicia delante de los demás. Amén. Las consecuencias de ser una persona injusta. Vemos en el Salmo 34:21, como dice la palabra: la maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. Si en tu corazón tú caminas siempre pensando en hacer lo malo, usted va camino a la destrucción. Porque el alma suya y su corazón y ese pecado que usted tiene de ser injusta trae muerte a su vida espiritual. Entonces, el castigo de Dios es que Él va a derramar su justicia, y así que usted tiene que pensar muy bien, amada, antes de ser injusta delante de los demás. Las palabras del profeta Amós fueron muy conservadas por la iglesia en la Biblia y son una invitación explosiva para nuestros lectores. El profeta Amós tuvo un llamado bien poderoso, a pesar de que fue un profeta que ejerció el llamado profético de Dios por muy corto tiempo y fue uno de los profetas menores. El profeta Amós tuvo más de una visión que el Señor se las ponía a él, y no fue hasta el llamado de Dios de decirle a Amós que fuese a llevar esta palabra de profecía al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel acatara el llamado que estaba haciendo de cometer injusticia y tener dinero, riquezas, a costa de la desidia de otras naciones. Podemos ver cómo otros pueblos eran oprimidos, pero ¿qué pasaba? Las riquezas que tenía esa nación no eran legales. Por eso el Señor comienza a enviar a este profeta y le hace su llamado. En el capítulo 1 del libro de Amós y el capítulo 7, claramente se describe quién fue este hombre y por qué el Señor lo envía a él, al pueblo de Israel, para traer liberación y que el pueblo se arrepintiese de la injusticia que estaba aplicando con las otras regiones. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Él era un pastor de un pueblo que se llamaba Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era el rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. En el capítulo 7, versículo 15, vemos, él se describe como que no era un profeta, pero que él había sido enviado por el Señor, y él solamente era un hombre que cuidaba ovejas y cultivo de higueras. El Señor escoge a Amós, porque recordemos que el Señor siempre va a escoger lo vil y lo despreciado para humillar al que se cree sabio. La palabra del Señor dice eso. Amós fue un hombre que salió a destapar los dramas que surcaban y denunciar los dramas de la deshonestidad de los políticos, la corrupción de los jueces, el autoritarismo de los funcionarios y la explotación de los ricos, la violencia de los poderosos, la hipocresía de muchos religiosos. Increíble cómo este hombre tenía estas características, porque el Señor lo envía a él. Porque Amós fue un hombre que se paró, se levantó a predicar en una plaza a todo el pueblo de Israel. Y él usó una táctica muy buena para pararse delante del pueblo de Israel para confrontarlos. Este hombre fue de verdad muy sabio y enviado por el Espíritu Santo para pararse delante de estos hombres y decirle las verdades en su cara. Él criticó la corrupción social y fue el primero que anunció la destrucción del país y el primero cuyos sermones quedaron escritos en la Biblia.
Las visiones de Amós e intervención a Dios fueron las primeras 3 visiones que él tiene, y lo podemos ver en Amós del capítulo 1 al 3, donde él tiene estas visiones y él dice: ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del Carmelo. Juicio contra las naciones vecinas. Así dice el Señor: los delitos de Damasco han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, y yo enviaré fuego contra el palacio de Hazael, que consumirá las fortalezas de Ben-Abad. Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco y destruiré al que reina en el valle de Abén y al que empuja el cetro en Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será desterrado en Kir. Esa es una de las primeras visiones que tiene este profeta, pero no solamente eso. Él comienza a tener unas visiones más. Le pide, él intercede al Señor para que no venga a traer la destrucción. Hoy, amada, nosotros tenemos que comenzar a interceder desde nuestros hogares para pedirle a Dios que venga Él a remover todo aquello que está actuando sobre nosotras con injusticia. La palabra del Señor claramente dice en el libro de Primera de Timoteo 2:1-2: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¿Por qué el Señor se enfoca en este versículo en hablarnos de que nosotras comencemos a levantar oraciones por las naciones, por los gobernantes? Amada, sencillo, porque este mundo está en este tiempo siendo gobernado y dirigido por personas que no tienen a Dios en su corazón. Este es un tiempo donde le estamos pidiendo a ustedes, a través del Ministerio Mujeres de Fe, que usted, antes de venir a criticar a un gobernante, señalar a una persona al lado de su trabajo, al lado de su comunidad, es tiempo de que usted levante oración antes de hacer críticas. No critiquemos, construyamos, amadas, con la oración todas las cosas que están sucediendo en este tiempo. Entonces el pueblo de Dios necesita levantarse para comenzar a orar e interceder por esos hombres que están gobernando la nación. Tenemos en el pueblo de Venezuela opresión, gobiernos dictatoriales, mujeres y hombres que están ejerciendo el poder de manera injusta, porque se valen del poder que tienen para dictarse sentencias a las personas porque les place y les da la gana. Vienen jueces, abogados a dictar una sentencia porque les están pagando para que venga y meta preso una persona por injusticia. Podemos ver muchos presos políticos que están siendo oprimidos, presos sin razón, porque simplemente a los gobiernos dictatoriales, a los gobiernos injustos, a los gobiernos dictadores les place venir a corromper con sus malas decisiones y les place oprimir a un pueblo y a una nación. Nosotras tenemos que levantarnos. Este es un tiempo donde el Señor quiere que nosotros levantemos oración. Y no es, amadas, entiendan algo y compréndanlo, no es hasta que el pueblo se humille delante de la presencia de Dios que Dios va a venir y a traer liberación a nosotros. Países que están viviendo dictadura, que están idolatrando y no están alabando a Dios. Cuando deje la idolatría, amada y amados del Señor, cuando usted deje de idolatrar hombres que están en poderes políticos, cuando usted deje de idolatrar a jueces, gobernantes que están allí, usted comience a alabar al que tiene que alabar, no es hasta ese tiempo que el Señor no va a derramar la justicia a su pueblo, como lo vemos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba alabando a otros dioses y no estaba alabando a Dios. Por eso Dios envía a este profeta para darle las advertencias. ¿Qué pasa? Este pueblo no acató el llamado, no acató las advertencias de Amós. Hoy en día vemos cuántas veces el Señor está enviando su advertencia a su pueblo de que dejen de idolatrar, de que dejen de alabar a hombre. No alabe a hombre, alabe al Señor. Lo podemos ver en las iglesias también. Cómo hay personas que vienen a idolatrar pastores,
apóstoles, profetas, cuando al único que usted tiene que alabar, al único que usted tiene que glorificar en este tiempo es al Señor. Usted no va a venir a glorificar aquí a Mujeres de Fe, a Karin y a Carelis, porque aquí estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor. Vemos cómo hay iglesias que se van con la idolatría, cómo hay hombres que vienen y montan un ministerio nada más para vivir del diezmo y de las ofrendas y no llevar la palabra verdadera del Señor. Este es un tiempo donde Dios quiere levantar personas justas, líderes verdaderos que gobiernen con temor de Él y no que pretendan pasar por encima de la ley de Dios, porque de Dios nadie se burla. Quizás podemos ver cómo el pueblo de Israel todo parecía que estaba muy bien. Pero amadas, no se preocupen porque crean algo. En medio de esa tranquilidad, en medio de esa opresión, en medio de esa injusticia, Dios está obrando. Aunque nosotros no lo podamos ver, Él está obrando. En medio de tu injusticia, si tú hoy estás sufriendo una injusticia, si tú estás viendo donde tú estás, sientes que estás sufriendo injusticia porque viene tu jefe a tratarte mal, porque te botaron de ese trabajo. Si tú estás sufriendo injusticia porque estás viendo que tus finanzas no están obrando de manera bien o no están caminando bien, no te preocupes. Espera en Dios. Ten paz y tranquilidad. No hay justo desamparado, como dice la palabra del Señor. Dios no abandona al que lo busca, al que lo honra, al que lo glorifica. ¿Ustedes creen que el Señor está tranquilo viendo cómo en pueblos como en Venezuela muchos de estos líderes políticos están oprimiendo? Muchos de estos hombres que tienen el poder y la autoridad de gobernar un país con el verdadero temor de Dios, ¿ustedes creen que la justicia de Dios no va a llegar? Podemos ver cómo hay muchos de estos gobernantes que se aprovechan del poder para venir a oprimir al pobre. Esto era lo que sucedía en Israel. Israel estaba siendo una nación rica y llena de abundancia a costa de la pobreza del campesino. El profeta Amós hasta exhortó a cada uno de ellos con burla, llamando vacas gordas, y él se refería hasta a las mujeres que no les importaba vestirse con peinados ostentosos, con ropa de marca, con el lujo, a costa de la pobreza de los demás. Muchas mujeres en el poder, con una apatía, y no levantan su voz y tienen la oportunidad. Líderes que estuvieron en el gobierno, que fueron jueces, abogados, fueron alcaldes, de ejercer el poder de manera justa y no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Este es un tiempo donde el Señor le dice a usted, líder político que tiene en sus manos el poder de liderar, despiértese, abra su boca, levántese, interceda por el oprimido, interceda por un pueblo que está viviendo en crisis, un pueblo donde usted, el Señor le dio la oportunidad de gobernar, porque la palabra claramente dice, por mí gobiernan los reyes, por mí gobiernan los sacerdotes. Entonces el Señor hoy te dice que es por Él que tú estás en esa posición, y es que tienes que establecer tu justicia, porque de Dios nadie se burla, y si tú no acatas el llamado, tarde o temprano tú vas a traer tu castigo, y bien merecido que lo vas a tener por no levantar tu voz en contra de un pueblo que no tiene voz. Este es un tiempo donde el Señor quiere hablarle a cada uno de los que están oprimidos. A ustedes, mujeres, desde su casa, ejerzan la justicia comenzando desde sus hogares, porque todo ministerio comienza desde nuestros hogares. Incúlquenle a sus hijos el valor de ser justos. Eduquen a sus hijos a través de la justicia. En el trabajo, en su medio de trabajo, hable de la justicia. No pretenda pasar por encima de otro pretendiendo que Dios no lo está viendo. Cuando gobierna la injusticia por encima de los pobres, Dios va a ejercer su poder. Y lo podemos ver como dice la palabra en Proverbios 10:6 claramente. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. A este pueblo le va a pasar como el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque son unos necios, unos tercos. Y eso no les va a durar toda la vida. Con el temor del Señor, yo levanto en esta tarde una oración.
declarando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que todo aquel gobernante que está en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, oprimiendo a las naciones, oprimiendo a su pueblo, oprimiendo al pobre, oprimiendo al necesitado, declaro en el nombre poderoso de Jesús que Él viene a derramar su justicia. Padre, yo declaro en este tiempo, yo declaro, Señor, que tú vienes a levantar a tus naciones, que tú vienes a levantar a tu pueblo de Venezuela, que tú comienzas a mostrarle a través del Espíritu Santo a cada uno de tus hijos, desde sus hogares, que la verdadera relación, intimidad, idolatría te perteneces a ti, Señor. Yo declaro en este tiempo, Señor, que tú levantas a tus mujeres como esas mujeres virtuosas y sabias a establecer su justicia, a enseñarla desde sus hijos, desde sus comunidades, Señor. Levantas una iglesia, un remanente de gobernantes y de líderes que viene a gobernar con justicia, con igualdad. Padre, este es un tiempo donde declaramos que tú vienes a liberar a tus naciones, que cada uno de tu pueblo que idolatra a otros dioses, tú les remueves los velos que están postrados en su mente y ellos comienzan a buscar de ti para que comiencen a ver la liberación, la restauración de tus naciones. Amén. Como este profeta le habla claramente a esas mujeres y cómo se refiere por ese tipo de mujeres que vivían en Israel en aquella época, gastando el dinero, bebiendo vino, en lujos y demás, sin importarle lo que estaba pasando esa nación. Mujer, despiértate. Este es un tiempo que tienes que despertar y dejar la vanidad, dejar tu ego, de vivir a costa de la pobreza y la ruina de los demás, porque el Señor te dio una voz. No seas alcahueta de lo que está haciendo tu marido, tu esposo, gobernando, y tú te vas a quedar callada. El profeta Amós le hizo este llamado y esta advertencia a estas mujeres. No acataron las normas. Como Amós le advierte a su pueblo y le dice que si no acatan el llamado del Señor, Él iba a enviar un terremoto y una destrucción grande, iba a venir a esa nación. Se hicieron los locos. ¿Cuántas advertencias el Señor no le está dando hoy en día a los gobernantes y líderes para que dejen de oprimir al pueblo y no lo hacen? No han acatado el llamado. Pues por no acatar el llamado, no se preocupen, porque Dios va a enviar, así como envió en el pueblo de Israel, ese terremoto para destruir a estos opresores. El Señor lo va a hacer igual. Naciones que están viviendo en la opresión, no se preocupen, que esto va a caer. Y el Señor me lleva hoy a este mensaje dando una esperanza de ver cómo esta profecía se cumplió. Dejemos de idolatrar otros dioses. Vamos a buscar el llamado que el Señor nos está haciendo a orar, como lo dice la palabra acá. Vamos a orar para que estos reyes y gobernadores que están hoy en día venga y les redarguya su espíritu de la oportunidad que Dios les está mandando para que se arrepientan. El Señor les está dando una oportunidad. Y si no acatan el llamado y no tienen esta oportunidad, van a terminar como terminó el pueblo de Israel, que fue destruido, porque Dios va a destruir a todo aquel que venga a traer injusticia. La palabra claramente lo dice. El único reino que se va a establecer aquí, en esta tierra, en este tiempo, va a ser el reino de Jesús, donde no vamos a idolatrar a más nadie, donde más nadie nos va a gobernar sino Jesús. Pero mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, oremos, intercedamos, oremos para que el Señor traiga la justicia verdadera. A ustedes este mensaje, más que todo a las mujeres que están en el exilio, que hoy están viviendo en países diferentes y que les tocó partir precisamente por la injusticia de un gobierno opresor. Hoy yo quiero decirles que descansen en Dios, que tu injusticia, así sea porque tuviste que salir de tu país para comenzar de cero, Dios va a obrar. Que si tú en este tiempo, amada, estás siendo perseguida, estás siendo humillada, el Señor hoy te dice que Él es tu baluarte, que Él es tu fuerza, que Él es tu fortaleza, que Él es tu refugio. Que no va a haber ningún gobierno, no va a haber ningún jefe, no va a haber ninguna persona que pueda humillarte sin que Él haga justicia verdadera. Mujeres de Fe nació
precisamente para alabar y glorificar al Señor, porque el que se tiene que llevar la gloria y la honra en este tiempo es Dios. Aquí no venimos a alabar a Karin y a Carelis. Aquí no venimos a exaltar a Karin y Carelis. Aquí exaltamos el nombre, sobre todo nombre, que es el de Dios. Cuando usted comience a exaltar al Señor, usted va a ver las obras maravillosas que Él comienza a hacer en su vida. Porque Dios es bueno y Dios es justo. Y este ministerio está trabajando en pos de la igualdad, en pos de la libertad, en pos de la equidad, en pos de la justicia. El Señor fue quien me llamó. El Señor fue quien me capacitó. El Señor te está llamando a ti. El Señor te está capacitando a ti. No, hombre, para que te levantes, abras tu voz, ejerzas justicia y seas una persona sabia y edificada, y que todo eso que tú estás haciendo se lo puedas impartir a los demás. Yo le doy la gloria y la honra al Señor en este tiempo por haberme permitido levantar mi voz para hablar sobre la injusticia, para hablar sobre la desigualdad, para hablarles a ustedes en este tiempo y pedirles, amadas, que oremos por nuestra nación, que oremos por el pueblo de Venezuela, que oremos por Cuba, oremos por Nicaragua, oremos por todos los países que están siendo afectados por dictadura, que oremos por esas personas que no aplican la injusticia, porque nada ganamos con criticar. No ganamos nada con criticar a los gobiernos si nosotros no nos levantamos a orar. Su crítica que sea la oración, y que el Señor se encargue de establecer la justicia en el tiempo que Él lo considere necesario, porque declaramos que el tiempo de Dios es perfecto. Amadas, si hay en este día alguna de ustedes en este tiempo que no ha recibido al Señor en su corazón, yo las invito a que ustedes le abran su corazón al Señor y lo declaren que Él es su Salvador, que Él es su libertador, que Él es su restaurador en este tiempo, y lo confiesen con su boca.